La doctora Marta Viviana Vargas realizará la presentación La implementación de modelos educativos en los escenarios de posacuerdo en Colombia, una reflexión desde el pasado reciente y el futuro posible. La doctora Marta Viviana Vargas es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, especialista en evaluación para entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Granada, en España, magíster en Literatura de la Universidad de Las Villas, Cuba, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y estudiante del doctorado de Educación e Historia de la Universidad de Salamanca, en España. Es investigador en temas de posconflicto y educación, ha publicado libros de narrativa como Ironía y Un cuento para cada noche. Actualmente es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y digamos, además ¿Decana? sí, señor. Además de ser la ponente de esta charla, igual que el profe Ricardo, es una de las personas que nos ha apoyado con la coordinación y la realización de este evento. Señora decana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, profe Alejo. Un saludo cordial para todos. Les pido excusas por la demora y los problemas que tuve con la red. Estamos viajando y no es tan fácil a veces la conexión. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito frente a un proceso de investigación que, como les decía Alejandro, pues lo que hace es hacer una revisión histórica. Frente a esto hay mucha revisión histórica, pero poca historiografía. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con un grupo de personas que hacemos parte del doctorado en Educación e Historia de la Universidad de Salamanca, es reconstruir un poco la historia de los ejercicios educativos, de los modelos educativos en diferentes escenarios. El caso de esta investigación que está ya en proceso de cierre y lo que vamos a comentar un poco es la implementación de esos modelos educativos en los escenarios del posacuerdo en Colombia. Básicamente la investigación está en la ventana de observación entre el 2012 y el 2019. No obstante, como ustedes ven en el título de esta presentación, vamos a abordar el tema de una reflexión desde el pasado reciente. Nuestro pasado reciente es cómo la UNAD entra a tener una experiencia, viva una experiencia que más adelante les vamos a contar cómo se vivió, porque más que contar un poco el recorrido histórico desde lo que nos dijeron, es parte de lo que vivimos y cómo vemos el futuro posible desde ese escenario como actores que en algún momento participaron en el ejercicio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, esta presentación la vamos a dividir. Bueno, acá tenemos un epígrafe de Svetlana Alexievich, que es la primera mujer, una de las mujeres que ha sido premio Nobel, es una mujer rusa, y ella en el libro El cuerpo de la mujer, en el libro se llama La guerra no tiene nombre de mujer, no tiene rostro de mujer, y ella habla como el cuerpo de la mujer, si bien ha sido tratado como escenario de guerra en muchos contextos, en este caso de las guerras contadas desde el mismo corazón de las mujeres no es así. Entonces lo hemos puesto aquí como epígrafe de este ejercicio conversacional porque básicamente pasa algo parecido en el proceso de posconflicto. No es que los cuerpos no sean escenario de guerra, sino que la historia narrada aquí tiene otro matiz y ya no es hablar solamente desde la barbarie, desde lo que implica la guerra para las personas humanas como obviamente acto de barbarie, sino desde lo que abre y da lugar desde el contexto histórico un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a hablar en este escenario desde 4 aspectos. Vamos a hablar un poquito, estos dos primeros epígrafes, estos 3 primeros, los vamos a abordar un poco rápido, pues porque el tiempo no nos da para conversarlo mucho más, pero esta investigación ha hecho un recorrido historiográfico, como les decía, porque se habla desde el contexto de la historia reciente, frente a lo que han sido los escenarios educativos de posconflicto en algunos lugares del mundo, en América Latina y pues por supuesto Colombia, que es un lugar común cuando se habla de conflicto en el mundo. Para después aterrizar un poco y contarles frente a estas estrategias en el posacuerdo, la implementación y las perspectivas puntualmente desde la experiencia UNAD en este escenario de implementación de posacuerdo. Antes de arrancar
meternos un poco a hablar de lo que ha sido las experiencias de educación en el marco de posconflicto, de conflictos, de acuerdos, de posacuerdos en algunos lugares del mundo. Acá solamente tenemos una muestra pequeña de estos escenarios. Vamos a tener en cuenta unos presupuestos. No en todos los escenarios educativos, no en todos los escenarios geográficos, cuando se habla de educación, se habla de la educación como un protagonista en el ejercicio, ni de diálogo ni de conversación, pero tampoco de cese al conflicto o de cese a la guerra, de posguerra. Sino que por el contrario, como lo vamos a ver acá un poco más desagregado, en algunos escenarios la educación ha sido una forma de hacer guerra, de agudizarla un poco más, ¿cierto? Y en otros escenarios la educación se convierte en un acto político, en casi todos. De hecho, cuando uno busca, cuando hace un recorrido en textos, en tesis, en documentos, e incluso cuando desde un ejercicio de investigación entrevista a algunas personas que han hecho parte de estos procesos puntualmente en Colombia, que es donde lo hicimos de esa manera, uno se encuentra más bien con discursos que son un poco periféricos, un poco incluso de intersección, pero no de la educación como un problema de los conflictos. Aunque si nos damos cuenta, en todos los procesos, esto es un escenario común, la educación sí ha sido uno de los ejercicios de reincorporación después de la guerra. Entonces, presupuesto. Cuando uno habla de conflictos, cuando habla de educación en el posconflicto, de hecho la ONU así lo define, habla de dos escenarios, de que los conflictos, cuando los vemos desde cualquier escenario de investigación social, en este caso de investigación educativa, tienen unas causas objetivas, en este caso la ausencia estatal, la pobreza, la desigualdad, bueno, como esos aspectos que hacen que un conflicto se dé, y por otro lado tienen unas causas subjetivas, en este caso, para la guerra de guerrillas en Colombia, la ideología marxista, la ideología conservadora. Lo claro aquí es que la causa más común a todo tipo de conflicto, en el caso de la educación, vamos a estar hablando aquí de esa categoría solamente, es la falta de inversión a nivel educativo y que la distribución de los recursos en su mayoría se dan para el sector militar. Entonces, algunas cosas antes de entrar a hablar puntualmente de los escenarios de posconflicto, conflicto, guerra y posguerra en educación. A veces la educación se ha convertido en un acto político, a veces se ha convertido en un acto de guerra, sobre todo en algunos países donde ha perpetrado la desigualdad, y a veces se ha convertido en una posibilidad de que el conflicto acabe. Entonces hay que tener en cuenta como estos presupuestos antes de entrar a mirar cuáles han sido las particularidades de los escenarios educativos en el marco de estos hechos históricos. Entonces, bueno, cuando se habla de educación en el marco del posconflicto, la UNICEF propone un marco que lo toman casi todos los países cuando hablan de reconstrucción social, educativa, humana, de reincorporación, de reintegración social, y es el marco de las 3 R's. Entonces, la UNICEF dice que en el marco de las 3 R's, que son redistribución, reconocimiento, representación y reconciliaciones, que se pueden enmarcar los posibles cambios que puede dar los procesos de reincorporación después de una guerra o después de un conflicto. Redistribución sobre todo de recursos, reconocimiento de la persona humana, representación desde la institucionalidad, y esto sí que es importante cuando se habla, por ejemplo, en Colombia de guerra de guerrillas, y reconciliación, que implica en todos los casos, por lo menos en el discurso, un escenario de curarse todos, un escenario de perdón, lo que acá en Colombia se llama perdón y reparación, ¿no? Acción sin daño. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco a hablar desde las perspectivas del mundo. ¿Qué se ha hecho en relación a procesos educativos en posconflicto en algunos lugares del mundo? A lo largo de la presentación ustedes van a ir viendo unas fotografías. Todas las fotografías que ustedes van a ir viendo a lo largo de la presentación hacen parte de los proyectos educativos que nosotros estamos trabajando desde el año 2016 en el marco del Acuerdo de Paz y del posacuerdo de paz, pre-acuerdo y posacuerdo, para que tengamos en cuenta de pronto esas imágenes que allí aparecen. Todas son de nosotros, del equipo de profes, y pues nos permitieron utilizarlas pues con fines académicos. Bueno, entonces, como les decía, se me pasó, desde las perspectivas del mundo, entonces
digamos que en muchos lugares del mundo se habla de conflicto, se habla de guerra y se habla de posguerra, pero son estos países que aparecen aquí en la pantalla los que realmente han implementado, no sé, quedar quieta, los que realmente han implementado procesos educativos que se puedan llamar así. Acá hay un importante hito antes de entrar un poco a hablar de lo que ha sido en cada uno de estos países el proceso educativo en el marco de un proceso de reconciliación, posguerra o posconflicto. Y es que las cátedras de paz se implementan después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se dice, existen las cátedras de paz, se habla de educación para la paz en un primer momento, pero desde antes, incluso cuando uno empieza a leer las raíces un poco de este ejercicio educativo en los procesos de guerra, desde antes ya se hacían ejercicios de paz tanto en el marco de los conflictos como en el caso de la guerra de guerrillas, cuando la educación se convierte en un proceso de adoctrinamiento, como en el marco de la guerra y las posguerras. El libro que cité al principio de esta escritora rusa, ella cuenta cómo la guerra desde la mirada de la mujer se convierte en un escenario educativo, porque las mujeres rusas empezaron a educar a los niños alemanes en el caso en que los dos habían ido a la guerra, y como esto se convierte en un proceso diferente y como la educación siempre se va volviendo no un protagonista, porque no lo es, esto vale la pena decirlo antes de llegar a las conclusiones, no es protagonista en ninguno de los escenarios de posguerra, en ninguno de los escenarios de posconflicto, pero siempre es un elemento transversal y siempre se va convirtiendo en un escenario donde la reconciliación es posible. Bueno, Bosnia-Herzegovina, sabemos del conflicto en los años 90. Aquí los procesos educativos estaban muy enfocados al tema de refugiados, a la recuperación demográfica, y se dio desde un escenario laboral. O sea, lo que buscó el proceso posconflicto en Bosnia-Herzegovina en el marco de la educación fue darle una ocupación, o sea, la ocupación a quienes antes de estar en la guerra habían sido combatientes o habían sido de pronto víctimas del conflicto como tal. Sierra Leona, allí hay que identificar acá un escenario también geográfico importante, y es que, bueno, los países que ustedes ven en pantalla, la mayoría de historiadores los nominan el mundo periférico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en África se da un escenario muy diferente a la hora de entender lo que pasa en los procesos que son relativos a los fines de un conflicto bélico. Y es que cuando se habla de un conflicto bélico en África, necesariamente es importante ver cómo vemos a África y por qué es necesario pensar un proceso de educación diferente en estos países. Bueno, Sierra Leona es uno de los países hito en cátedras de paz. Cuando uno empieza a leer y a buscar qué se ha hecho sobre cátedras de paz, una de las experiencias más fuertes, pero más poco sistematizadas, porque es uno de los elementos que hemos encontrado dificultosos en esta investigación, y es que muy poco se ha sistematizado el ejercicio educativo. Tristemente, y lo digo acá porque casi todos estamos en el escenario educativo, tristemente los investigadores en educación solemos no sistematizar todas nuestras experiencias educativas. Entonces, lo que se tiene es mucho más testimonial, por eso yo les decía al inicio, hay más hechos, más datos históricos que información historiográfica, y esto ha hecho un poco dificultoso el arranque como tal de esta investigación. Ya en este momento nosotros tenemos levantada pues una buena parte de información de cómo se dieron estos escenarios de posconflicto en estos países. Entonces, en Sierra Leona el conflicto fue un conflicto civil. Un conflicto civil en el año 91, la FUR, que es el gobierno que está en este momento, el partido político, es también el encargado de poner la educación en un escenario de posconflicto. Se implementan las cátedras de paz como un escenario obligatorio en todo el territorio nacional, y en Sierra Leona, aún hoy, es la cátedra de paz la posibilidad que tienen muchos jóvenes y niños de hacer parte de un proceso educativo. Hay una mención que no hice, la voy a hacer en este momento porque es muy importante para el hilo conductor de lo que vamos a conversar, y es que Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Filipinas hacen un proceso educativo post-conflicto, hacen un proceso educativo posguerra,
pero no es un proceso educativo que tenga todos los niveles de formación, y excepto Bosnia-Herzegovina, que hace un proceso educativo desde la formación para el trabajo, son procesos educativos enfocados a la primera infancia y a las juventudes. No hay, como en América Latina, que lo vamos a ver más adelante, un proceso educativo enfocado a los adultos o a los adultos funcionales y a quienes estaban combatiendo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para pensar el hilo conductor de lo que han sido estas experiencias pues educativas en el marco de los posconflictos. En Irlanda del Norte se habla de educación para la paz, pero desde comunidades en escenarios compartidos. En Irlanda del Norte hay un escenario interesante, es un escenario que incluso vale la pena de pronto indagarlo un poco más porque no se encuentra mucha información, y es que a partir de los años 90, todo el que haya hecho parte de cualquier manera de lo que fue el conflicto de este país, encuentra en la educación una posibilidad de ser, o sea, de que se de ser, no sé cómo decirlo en este momento, no encuentro el término, o sea, como de que les quiten de pronto el veto judicial de haber hecho parte de un conflicto, ¿sí? Entonces, si se educan, lo hacen de esta manera, y esta es la forma en que quienes estuvieron en algún momento en el conflicto empiezan a acceder a algunos derechos políticos, y es con la educación de sus hijos. Sudáfrica tiene un aspecto muy particular. Acá quiero citar a José María Hernández, que es la persona que coordina este proyecto que les cuento a nivel grueso. Ellos han escrito mucho sobre la historia de África en educación, y él cita a una premio Nobel que se llama Nadine Gordimer, era una escritora, y ella dice, es que el asunto es como hemos visto a África. Antes de pensar la historia de la educación en el posconflicto en África, es importante pensar qué entendemos por África. Y ella dice, África tiene muchos matices, y no todos los matices son desesperanzadores. Entonces, el asunto de cómo sistematizar la educación en África y cómo pensar una educación en el posconflicto o en cualquier contexto en África implica ver cómo vemos a África. Y ella dice, lo que pasa es que la educación es un proceso ortodoxo, por principio, ¿cierto? La educación, de hecho, esta ponencia empezó con la palabra modelos, y la palabra modelo pues, es un concepto ortodoxo porque es el cómo me acomodo y cuál es el paso a paso casi que para hacer algo. Entonces, un proceso educativo no debería tener un modelo, pero lo tiene, y cuando no lo tenemos nos lo inventamos. Entonces, Sudáfrica tiene una particularidad, y es que es a través de la educación que ellos logran incluso empezar a formalizar todo lo que es el apartheid. Entonces, el proceso educativo en el posconflicto en África, que se da de manera muy fuerte a finales de los años 90, es un proceso educativo que tiene esta particularidad, pero que nace al mismo tiempo como una negación de la educación colonizada. Cuando uno lee los proyectos educativos en Sudáfrica y cuando lee las cartillitas de educación para la paz, que la mayoría no están traducidas, uno se encuentra con la primera frase, con el primer párrafo, la introducción, y es que quien hace la cartilla les dice a los profesores que van a empezar a llevar el ejercicio educativo, mire, los libros de texto en España empiezan con una frase que dice, adiós gracias África, empiezan los Pirineos. Entonces, básicamente el proceso de educación que se da en el posconflicto, en Sudáfrica en este caso, pero en varios países de África, no necesariamente en un posconflicto en esencia, pero sí el proceso educativo como una forma de mitigar, por decirlo de alguna manera, la desigualdad y las condiciones sociales a las que ellos se ven abocados, es precisamente eso. Vamos a mostrarle un poco al mundo que África no es esto, no es solamente lo deprimido, y que no es a Dios gracias que empiezan los Pirineos y que pues no son Europa, sino que el asunto es lo que se gesta acá, las necesidades que se tienen y el volver a la persona humana. Bueno, Filipinas lo pusimos acá porque allí hay un ejercicio muy bello, y cuando uno se pone a revisar con lupa lo que se da en el posacuerdo en Colombia, sobre todo esto lo encontramos en las entrevistas que hicimos porque tampoco está sistematizado, cuando uno encuentra lo que se habló en los diálogos de La Habana, lo que fue todo ese año, y muchos de ellos nos han contado, estuvimos todo el año trabajando y los últimos días fue que llegamos a acuerdos, y los últimos días fue que nos acordamos de la educación, pero ellos retoman sobre todo cuando uno revisa los ensayos que hay previos a los acuerdos de paz, estos ensayos de la Comisión de la Verdad, ellos retoman un concepto que viene del proceso educativo en el posconflicto en Filipinas, que son las escuelas para curar. Y empieza a convertirse la educación no en un placebo,
porque eso sería muy feo decirlo, pero sí en un escenario de esperanza, en una posibilidad de hacer un mejor mundo posible. Y si yo apuesto a que puedo a que puedo soñar una sociedad sin guerra, pues podría ser una sociedad donde la educación sea punto de partida. Aquí hay un dato muy importante y es el Holocausto. Cuando empezamos a hablar formalmente de los estudios para la paz en educación, cuando formalmente la investigación educativa empieza a hablar de procesos de paz, y es a partir del Holocausto y pues sobre todo de la Guerra Fría, cuando se empieza a generar de manera casi que obligatoria lo que se denominan las cátedras de paz. Bueno, esto a nivel general, cuando hablamos de lo que es ese mundo periférico y ese mundo que no es América Latina. Bueno, América Latina, pues por supuesto es un lugar común que nosotros encontramos en ese proceso de investigación, no solamente porque sea nuestro lugar geográfico, sino porque a diferencia de las experiencias del resto del mundo, nosotros nos encontramos en América Latina con conflictos que sí han sido derivados de una guerra de guerrillas, lo que hace que tengan algunas similitudes, porque hay muchas cosas particulares, con la guerra de guerrillas en Colombia, que deriva en el conflicto y deriva en lo que nosotros conocemos como el conflicto armado en Colombia, aunque varios historiadores sabemos que han dicho que el conflicto no existe. Acá, para efectos de la ponencia y pues de la investigación, la categoría que estamos utilizando es conflicto, partiendo por supuesto de que Colombia es un país en conflicto, no solamente desde el conflicto interno, sino incluso desde su creación como Estado-nación. Entonces, bueno, ¿cuáles? Esta cosa se me quiere pasar más rápido. ¿Cuáles son estos escenarios de posconflicto? Bueno, hay varios que son muy llamativos, que son pues como lugares comunes cuando uno encuentra sistematización de las experiencias de educación. Está El Salvador, el conflicto también se da como una guerra civil, y acá una de las cosas fuertes es que la UNESCO produce todo lo que los demás países empezamos a utilizar como ejercicio reflexivo frente a la educación en el marco de la paz, en el marco del conflicto de la guerra civil del Salvador. Entonces, El Salvador es punto de partida de lo que implica una necesaria educación para la paz en América Latina, pues una América Latina que, como todos sabemos, implica miradas desde que es la educación para la UNESCO, precisamente por ser también periferia, pero también porque se ha generado un proceso de acuerdos de paz. A diferencia de las experiencias que vimos anteriormente, las experiencias de América Latina, casi todas las que están acá en pantalla, excepto El Salvador y Argentina, son experiencias de posconflicto en el marco de un acuerdo, en el marco de un diálogo, en que nos sentamos las partes, el grupo armado y el gobierno a llegar a un acuerdo para poner un fin a un conflicto que se ha dado en un determinado marco histórico. Entonces, eso hace también que el proceso educativo sea diferente. Guatemala tiene unos aspectos muy particulares, y es que se hace un programa de autogestión para el desarrollo educativo, pero fue un programa de autogestión para el desarrollo educativo que no permitió la participación de los actores. Fue un proceso de paz que se generó por decreto, se generó un documento, ese programa de autogestión para el desarrollo educativo, el PADE creo que se llama, y pues fue un poco impuesto por el gobierno. Trajo buenas cosas, pero de igual manera deja de lado los actores reales del conflicto, y también es un proceso educativo que se basa mucho en las infancias. Entonces esto hace que los reales protagonistas del conflicto no utilicen, no tengan la educación como uno de los aspectos que les va a permitir su resocialización. Bueno, Honduras tiene pues, algunas particularidades, no es un proceso de paz similar a los que se dan de pronto en otros países. En Honduras existen unos acuerdos también, existen unos diálogos, pero Honduras tiene muchas similitudes con el proceso de paz de El Salvador, de Guatemala, y es el punto de partida de lo que va a ser más adelante el proceso de educación en Nicaragua. Es el proceso de educación en Nicaragua, en el marco del posconflicto en los años 90, el que toma como punto de partida el M-19 y un poco Quintín Lame para la formalización de sus acuerdos de paz en el marco sobre todo de educación.
Nicaragua es el mayor referente, además de Colombia, para hablar de educación en procesos de posconflicto, en procesos en el marco de los acuerdos de paz y de educación para la paz en el marco de una guerra de guerrillas que por principio tiene unas particularidades porque es al mismo tiempo guerra civil, pero implica otros ejercicios desde el poder, desde lo que es incluso la clandestinidad, y esto hace que los procesos educativos también sean diferentes. Entonces, ¿qué pasa en Nicaragua? Nicaragua es un proceso interesante, es un proceso bellísimo, este está un poco más sistematizado que los anteriores, encuentra uno más documentación frente a lo que fue ese proceso educativo en Nicaragua, pero no encuentra documentación en sentido estricto de educación, sino que haciendo una revisión de lo que son los textos históricos, logra uno entretejer un poco lo que fue el ejercicio educativo. El ejercicio educativo, el proceso educativo en Nicaragua está muy marcado por la presencia de la iglesia se convierte en protagonista en estos acuerdos de paz. Se habla de educación para las infancias también, son las infancias las protagonistas en el inicio de este proceso de posconflicto. Y hay dos cosas que son hitos a la hora de pensar procesos de paz en el posconflicto y que son tomadas de una manera casi que literal por el ELN en Colombia. Lo primero son las escuelas radiofónicas, ellos se basan en estos principios de la educación a distancia en muchos países de América Latina, donde se utilizaba la radio como forma de educación, pero ojo porque estas escuelas radiofónicas pues surgen en el marco del conflicto y se utilizan al mismo tiempo como forma de adoctrinamiento. Y hay un aspecto importante, allí se encuentran cosas muy bonitas, hay incluso un documental, y son los ejércitos alfabetizadores. Los ejércitos alfabetizadores, pues, son grupos de personas, vale la pena mencionar que es curioso que le pongan el nombre de ejército a un ejercicio educativo en el marco de un posconflicto, pero los ejércitos alfabetizadores son un poco esa forma de mitigar lo que pasa en Nicaragua después del conflicto, y son ejércitos, grupos de profesores, grupos de docentes, grupos de voluntarios que se van a las comunidades, esta es otra cosa particular y que se parece a Colombia, a ejercer procesos de educación, puntualmente a alfabetizar. Nicaragua es un proceso educativo que abarca mucha gente, es un proceso educativo que no solamente se basa en la infancia, en principio sí, cuando arranca todo este tema de las escuelas radiofónicas, pero que digamos que impacta también las comunidades e impacta los núcleos familiares de los excombatientes. En Perú pues conocemos un poco más lo que es Sendero Luminoso, lo que es este grupo guerrillero y cómo entra a impactar también la historia reciente de la América Latina, pasado reciente, aquí hablamos de los últimos 30 años y cómo esto ha sido sistematizado en el ahora, ¿no? Entonces, Sendero Luminoso se convierte también en un proyecto político educativo. Cuando uno revisa lo que son un poco los diarios de campaña y los textos que tiene este grupo guerrillero, se encuentra con que el proyecto político educativo de ellos era uno de los principios de acción. En ese orden de ideas, el acuerdo que se da, el posconflicto, que es un posconflicto diferente, no es un acuerdo en sentido estricto, sino que se da en el marco de un proceso dictatorial, pero se generan espacios de adoctrinamiento desde la academia y desde la educación. En Perú se incluye la educación para adultos de una manera muy fuerte e incluso son las escuelas populares clandestinas las protagonistas casi que la semilla de ese espíritu guerrillero en el Perú. En Argentina no hablamos de un proceso de posconflicto con grupo guerrillero, sino hablamos de un paso sin mucho preámbulo de la dictadura a la democracia, sin negociación, y hay un escenario dentro de todo este paso a la democracia que llama precisamente educación para una paz mejor. Y en esa educación para una paz mejor se toman varios aspectos de lo que son las cátedras de paz, de lo que dice la UNESCO que debe ser la educación para la paz y de cómo se supone y se asume que es la paz el derecho fundamental. Aún hoy en algunos de los textos que utilizan en Argentina como libros de texto se habla de que uno de los pilares de la educación debe ser precisamente educar al otro para que pueda vivir en paz, para que pueda vivir en tranquilidad.
Y bueno, con este contexto que les decía que es muy rápido por temas de tiempo, casi que cada país da para que uno hable toda una conferencia así de larga porque son temas bien interesantes. Vamos a llegar a la experiencia en Colombia, a qué ha sido este proceso previo a lo que son los acuerdos de paz en el marco de la educación. Entonces, bueno, acá algunos aspectos a tener en cuenta. En la segunda mitad del siglo XX aparecen varias organizaciones armadas guerrilleras. Esto es un dato, pues aquí transversal. Las reivindicaciones políticas revolucionarias y liberacionistas exigieron mejorar las condiciones de precariedad del Estado. Hay aparición de múltiples procesos de negociación de paz. Los 90 fueron unos años muy fuertes en relación no solamente a estos procesos de negociación de paz, sino en la inclusión de procesos educativos en los acuerdos de paz. Como vamos a ver más adelante, los acuerdos de paz de los años 90 fueron mucho más ricos y mucho mejor hechos, por lo menos en el papel, que el del año 2016 en lo que a educación concierne. Para la resocialización, rehabilitación y reincorporación se generan estos escenarios y bueno, la resolución violenta de conflictos. Vamos a ver acá algunos hitos históricos, no me voy a detener en ellos, pero sí es importante que los tengamos allí muy presentes a la hora de conversar frente a lo que han sido estos acuerdos de paz en el marco de conflictos, postconflictos en Colombia, y aquí pues por supuesto lo hemos dividido en grupos al margen de la ley, lo hemos dividido en grupos guerrilleros, no porque sea el único conflicto en Colombia, porque sabemos que hay muchos, no porque sean los únicos grupos insurgentes, no porque Colombia no necesite una educación para la paz desde una mirada mucho más incluyente, sino porque cuando uno se encuentra con experiencias de educación en el posconflicto en Colombia, necesariamente es la guerra de guerrillas el principio por el cual se ha llegado a la necesidad, a la identificación de la necesidad de generar una educación en el posconflicto. Revolución en marcha, la educación en marcha, que fue un proceso que se derivó de allí. La violencia, que bueno, lo que les decía hace un rato, a mi manera de ver, y lo ven así muchos historiadores, no es un periodo, sino que es un proceso que lleva más de 200 años. El Bogotazo, la primera conferencia nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional y la Ley de Amnistía del 53. ¿Qué elementos son importantes a la hora de pensar la implementación de modelos, recordemos esa categoría que está allí, y de programas educativos en el marco de procesos de paz en Colombia, en el marco de conflictos en Colombia? El nacimiento del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas en el 27, que es un escenario donde muchas mujeres que estaban siendo llevadas a servir un poco en la parte del hogar, estaban siendo llevadas a la guerra. Entonces el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas saca una campaña para traer un poco a la mujer a los sistemas educativos. La Escuela Normal Superior, que es desintegrada por el gobierno de Laureano Gómez, la Universidad Pedagógica Femenina, la Universidad Pedagógica Nacional, y pues el nacimiento de la pedagógica, que va a ser protagonista en los procesos de paz de los años 90, la implementación de los acuerdos de los 90, que más adelante vamos a ver de qué se trataron básicamente, así muy rápido, los intentos de acuerdos de paz de los gobiernos de Betancourt, los acuerdos de paz del 90 con M19, EPL, PRT y Quintín Lame, y el proceso de desmovilización de la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos son como algunos hitos históricos. Ay, ¿qué pasó? Discúlpenme que no sé qué pasó. Dejaste de compartir, pero no sé si quieres. Ya, otra vez. Dale, ¿ya se ve? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces la experiencia en Colombia, cuando hablamos de procesos de paz, cuando hablamos de procesos de educación, los procesos de paz, es importante que tengamos en cuenta tres conceptos: normalización, rehabilitación y reinserción. Estos son los tres conceptos que incluso todavía utiliza la Agencia Colombiana de Normalización y Reincorporación, ARN, para decir que una persona ya no hace parte de un conflicto armado. Entonces tenemos el acuerdo con el Ejército Popular, con el EPL, que tiene dos fases, la fase de transición y la fase de reencuentro. Vale la pena mencionar aquí que todos los grupos insurgentes, guerrillas en Colombia, han tenido procesos educativos previos
a los acuerdos de paz. Entonces, todos estos grupos guerrilleros incluso han tenido procesos de alfabetización adentro de sus filas. Entonces esto hace que cuando se censa, por ejemplo, la población para llegar en el 2016 a los acuerdos de paz, hayamos encontrado muchos excombatientes y muchas personas que hacían parte de procesos educativos en el marco de sus guerrillas. Entonces se generaban procesos de alfabetización, muchos de estas personas pues son de origen campesino, de hecho la mayoría de guerrillas en Colombia tienen en sus filas muchas personas que son campesinas, y hay una cosa particular a la hora de entender el proceso educativo en el marco del posconflicto en Colombia. Y es que a diferencia de otros países de América Latina, que también tuvieron guerra de guerrillas, el proceso educativo en Colombia, en el marco del posconflicto, tiene como un asunto vital para tenerlo en cuenta allí, tiene como un palo en la rueda el narcotráfico. A diferencia de Nicaragua, por ejemplo, que es el país que les decía más fuerte en este proceso educativo, Perú, la guerra de guerrillas en Colombia es una guerra que ha estado marcada siempre por el narcotráfico. Y esta presencia del narcotráfico ha hecho que el proceso educativo tenga unos tintes porque yo vaya a implementar constructivismo o escuela abierta, que es lo que se utiliza en las zonas rurales, sino también porque el asunto de los recursos se ha visto desviado por ese lado. Entonces, lo que fue, por ejemplo, el Plan Colombia tuvo un enfoque mucho más desde la erradicación del narcotráfico y mucho menos desde la educación, que era uno de los elementos que se había tenido en cuenta. Bueno, el EPL que les decía, acuerdo de paz con el Ejército Popular de Liberación, el acuerdo con el M-19 que tuvo 10 puntos concisos y fue uno de los acuerdos desde la educación que más tuvo éxito. Aquí entra la Universidad Pedagógica Nacional y recibe a los excombatientes del M-19, pero estos acuerdos de paz, estos procesos educativos tienen una particularidad y es una cosa muy diferente a lo que pasa en el 2016, y es que los excombatientes son llevados a instituciones de educación formal. Entonces el concepto de institucionalidad es un concepto que continúa, que se preserva, y lo que pasa es que los excombatientes entran a las instituciones educativas de educación formal, entran a los colegios en las veredas, entran a las instituciones educativas, entran a hacer bachillerato por aceleración, que es lo que más se da en los 90, y entran varios a la pedagógica y al SENA. Son instituciones educativas que son protagonistas en estos escenarios. Aquí vale la pena mencionar que en los años 90 fueron titulados por la Pedagógica, por la Universidad del Valle y por la Universidad Surcolombiana, varios excombatientes del M-19 que hicieron un proceso muy parecido a lo que nosotros conocemos ahora como validación del bachillerato, que era un bachillerato por aceleración. Hubo también acuerdos con el movimiento armado Quintín Lame. Aquí es la primera vez que en un acuerdo de paz, en el 2016 se retomó, pero miren que no de una manera tan fuerte, no como pasó con Quintín Lame. Sabemos que el movimiento armado Quintín Lame es un movimiento que surge de una comunidad indígena. Quintín Lame es una comunidad indígena. Entonces ellos hacen una exigencia en el acuerdo de paz para que se incluya lo que ahora llamamos educación propia, la etnoeducación, y se genera un ejercicio interesante. Allí hay unas cosas muy bellas, poco sistematizadas, no se encuentra casi nada. Hay una profesora en La Salle y hay otro grupo de investigación en la UPTC que han venido como reescribiendo un poco esto, pero textos como tal de cómo fueron esos procesos educativos no se encuentran. Hay una ausencia de sistematización de este ejercicio. Pero en ellos hay una cosa muy bonita, en las pocas cosas pues que hemos podido como reconstruir, y sobre todo hay mucha gente del M-19 que tiene eso en su memoria, que tiene eso en su recordación, y es cómo fue. Entonces, frente a Quintín Lame, lo que nos contaban una de las personas que entrevistamos en el marco de la investigación es que hubo dos aspectos a destacar, y el primero es que se retoma un proceso educativo en lengua materna, en lengua indígena, y que es la primera vez que se habla de educación rural en un proceso de formación para reinsertar. Movilízate, tu familia te quiere, y volvemos al proceso educativo, pero desconociendo las particularidades de la población. El acuerdo de paz con Quintín Lame tiene eso de bonito y eso de interesante. Y pues el del PRT, que fue un acuerdo de paz mucho más
¿cómo decirlo?, mucho menos grande, mucho menos impactante, no por lo que trajo el acuerdo como tal, sino porque realmente lo que pasa con este partido revolucionario es que es más un partido obrero. Entonces aquí la cosa cambia y lo que se busca es una educación para la emancipación de los obreros. No es un proceso de paz en el marco como tal de una guerra de guerrillas. Bueno, acá tenemos los proyectos educativos, los programas educativos que se implementaron en este lapso de tiempo. Tenemos el programa educativo para la paz y la reconciliación, tuvo una primera fase que se llamó Aprovechando el Sol, lo operó la pedagógica y pues el comando Vera Grave. Aquí hay un primer acercamiento a que el M19 en este caso se siente con la academia y se genere un diálogo. Es un ejercicio muy bonito de escuchamos, la academia escuchando y no la academia decidiendo y adoctrinando. Es un ejercicio interesante desde ese escenario. La segunda fase, educación para la convivencia pacífica, en el 98 se graduaron 7.000 reincorporados y para el año 2000 ya habían 25.000 graduados. Aquí hay muchos de ellos que lograron también hacer un ejercicio donde la educación no solamente se convirtió en un escenario de reincorporación, sino también de oportunidad y ha seguido pues como tejiendo el ejercicio e incluso de un escenario nuevamente de convertir a los excombatientes en sujetos políticos, pero de otra manera. El programa de pregrado de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, que arranca con excombatientes y que tiene aún hoy en este momento muchos ejercicios interesantes frente a lo que es la terminación de un conflicto en un país como Colombia, sobre todo en esa zona del país, sobre todo en lo que es la zona sur del país. Ellos han impactado de una manera muy interesante el ejercicio. Aquí hay un escenario de la educación superior que no se había dado en los otros acuerdos de paz. Y es que en los otros acuerdos de paz, a pesar de que, por ejemplo, el del M19 lo coordinó la Universidad Pedagógica, no incorporó, el del 2016 tampoco tanto, no incorporó la educación superior. Lo que hizo la Universidad del Valle sí. Lo que pasa es que no tuvo un impacto en cifras tan alto como lo tuvo la pedagógica. El balance del programa educativo para la paz y la reconciliación, que brindó cobertura también a familiares y allegados de los excombatientes, que vamos a ver ahora en el 2016, que es uno de los temas fuertes, y el de las autodefensas, que aún hoy es un proceso que se maneja desde los ejercicios de reintegración y que maneja la Agencia Colombiana de Reincorporación y Normalización, ARN. Antes de entrar un poquito a contarles, creo que tengo todavía como 15 minutos, Alejito, o 10. Recuérdame, por favor. 10 minutos, no hay problema. 10, listo. Bien. Entonces, antes de arrancar a contarles un poco cómo fue el proceso desde la UNAD, desde esa experiencia UNAD, en el marco del posacuerdo de La Habana, quiero preguntarles si ustedes saben qué es una cancharina. Alguno de los que están acá. Bueno, he visto como varias participaciones en el chat, no la hemos leído. Dijeron que eran deliciosas. Bueno, les voy a leer un poemita de un profe que hace parte de este proyecto, que es el profesor César Gordillo. El profesor, acostumbrado a la ciudad, preguntó con ingenuidad: ¿qué es una cancharina? Su estudiante lo miró con extrañeza y con la timidez que lo caracteriza le respondió: ¿de verdad no sabe, profe? No, no sé. Baltasar lo miró a los ojos y con gran nobleza le dijo: las cancharinas me las enseñó a hacer mi mamá y las comíamos con agua de panela. Baltasar se calló y miró su cuaderno. Pensó: no saber leer y escribir a los 30 años es como no saber hacer cancharinas a los 40. El profesor insistente volvió a preguntar: pero Baltasar, ¿no me has dicho qué son las cancharinas? Baltasar volvió a mirarlo a los ojos y con emotividad le respondió: profesor, ¿no sabes leer? Las cancharinas son el recuerdo de mi madre. Este poema, sí, es algo que tiene que ver con maíz, azúcar, es parecido a una arepuela, pero es más grande. La cancharina tiene una particularidad. De hecho, la foto que ustedes ven allí en pantalla hace parte de un libro que publicamos en el marco del proceso educativo que se llama Cancharinas, Fútbol, Magia y Poemas de Amor. Y es un libro de narrativas que se trabajó con el grupo de excombatientes que aún son nuestros estudiantes. El contexto del poema es para decir que el proceso educativo del posacuerdo en Colombia, el proceso educativo
que se da en el marco del posacuerdo, después del acuerdo de las FARC, con las FARC en el 2016, es un proceso educativo que implica y que debió implicar, porque cuando nos encontramos cuando uno se pone a leer lo que fueron los acuerdos de paz con estos grupos que hablábamos antes, cuando uno lee las experiencias anteriores, uno se da cuenta que precisamente en esa falta de sistematización de la información es que está el asunto, y en no saber que el problema educativo en Colombia no es un problema educativo de conflicto o de posconflicto, sino que es un problema de educación rural, básicamente. Es un problema de educación rural y es un problema de falta de cobertura en educación, pero también es un problema de miradas. Recuerden lo que les decía al inicio del tema de la ortodoxia, de lo que dicen un poco los africanos a la hora de ser leídos. Pasa lo mismo cuando nosotros leemos el proceso educativo en Colombia en el marco del posconflicto. Y es que asumimos, incluso se hizo un censo, la Universidad Nacional hizo un censo en el 2015 en el marco del preacuerdo cuando estaban ellos allá en La Habana, y el censo arrojó que muchos de los excombatientes eran personas analfabetas funcionales, es decir, que no sabían leer y escribir ni siquiera su nombre. Cuando ellos llegan al proceso educativo nos damos cuenta de que la cosa no es así. Ellos sí sabían leer y escribir, de hecho muchos sabían utilizar equipos de cómputo, tenían casi que lo que les hacía falta a ellos era el certificado, ¿sí? Entonces el asunto es, y por eso está este poema de contexto, este poema del profe César, es que a veces no sabemos leer, y eso es lo que nosotros hemos desaprendido en el proceso educativo, pues con este grupo de personas que, como les digo, es un grupo de personas que está muy en la zona rural, y son muchos muy jóvenes, y la mayoría con unos vacíos que no tienen solamente los excombatientes, sino que tienen las personas que sufren aún la brecha de la educación en Colombia, y es una brecha de educación rural. Bueno, acá una parte, pues como previa al proceso de paz, produjo un documento final, y temas como los planes de educación rural, los nuevos modelos flexibles y las garantías de gratuidad son abordados en estos planes nacionales de reforma rural. Vale la pena mencionar, no obstante, que la educación no es uno de los aspectos del acuerdo de paz. Cuando hacen análisis de la implementación de estos acuerdos, no sale la educación en sentido estricto, y se mencionan algunos temas como educación rural, como educación para las infancias, como pedagogía, pero no es la educación, aunque después aparecen recursos, aparecen análisis, y los excombatientes han sido pues como los más insistentes en que es la educación el escenario de reincorporación. No es un punto que se toque en los acuerdos. Incluso Sergio de Zuviría lo dice en su análisis de los 5 años de los acuerdos de paz. Él dice, es que uno de los grandes problemas es que se habló mucho de educación allá, pero al final en los acuerdos no salió, y ellos nos han contado en esta como reescritura de lo que es el proceso educativo, nos han contado que duraron tanto tiempo hablando tan largo de tantas cosas y generando como escenarios de conversación, que al final cuando el acuerdo fue a salir se olvidó esto tan importante que era la educación, y que ya era una lección aprendida de los procesos de educación, por ejemplo del M19, porque hubo varias personas que hicieron parte de estos acuerdos aquí. Bueno, este es un estado de cosas muy rápido, para no voy a retomar estos aspectos. Bueno, ¿por qué, con qué nos encontramos cuando se llega a un proceso educativo con los excombatientes de las FARC? Bueno, los datos de lo que es Colombia rural, la realidad rural, el origen de la violencia en Colombia, y esto que es pues la paz perdurable, ¿no? El acuerdo en desacuerdo, sabemos que hay muchas cosas en el acuerdo que permean y que permean el proceso educativo, en tanto proceso que le atañe y le es directo a la persona humana. Entonces, ¿por qué el proceso educativo, a pesar de que no esté allí, sigue siendo uno de los temas de conversar, de analizar y de preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Precisamente porque esos planes de educación rural, esos modelos flexibles, esas garantías de gratuidad, necesariamente deben ser la posibilidad de que Colombia, la Colombia de verdad, la Fals Borda decía la Colombia profunda, pueda generar un escenario donde no solamente haya un cese al conflicto, donde no solamente haya un curarnos todos, sino donde se generen las condiciones mínimas de dignidad para que los colombianos podamos tener un ejercicio
ni siquiera sé si allí sería digno, sino casi que posible, de una paz donde se hagan las paces. Ahorita que vi a la profe Julie por ahí, me acordé, ella cita mucho un texto de Gray que dice eso, con la paz, las paces. Entonces, bueno, participación política, el cese al fuego, la solución al problema de las drogas ilícitas, que es uno de los temas gruesos y que lo es desde Quinquinlame, desde EPR, desde M19, desde las FARC en el Caguán, y lo sigue siendo ahorita, y en este momento lo es con el ELN y lo es con grupos como el Clan del Golfo, por ejemplo, que también estaban varios en un proceso de reintegración y reincorporación y de salir de estos procesos de drogas ilícitas para poder reintegrarse a la vida civil. Mecanismos de implementación, víctimas, bueno, aquí hay como varios aspectos a tener en cuenta. Bueno, antecedentes conceptuales de lo que es ya la experiencia UNAD en el marco del posconflicto. Cuando nosotros arrancamos estos proyectos de educación, nosotros no arrancamos de una vez hablando de ese contexto histórico que yo les acabo de comentar. Nosotros empezamos fue desde un concepto, desde un enfoque epistemológico que es la educación como emancipación. La educación como emancipación, pero no solamente del que se educa, sino del que educa, del docente, pero también de la sociedad civil. Si no nos emancipamos todos, si no hay una ruptura de ese paradigma de ese, que nos ha casi que obligado la dialéctica de los buenos y malos con la que estamos acostumbrados a conocer nuestra historia, no es posible pensar un proceso educativo. Vivimos en un escenario complejo, sobre todo desde lo que implica la pedagogía, pero en procesos así, y miren que yo pienso que en cualquier proceso, incluso de educación rural, el asunto es asumir que se puede hacer un ejercicio de emancipación en doble vía. Acá hay un autor muy importante que es Jacques Rancière, que de pronto ustedes lo conocen un poco más por el arte, pero en su texto El maestro ignorante, él habla de eso, de la emancipación en doble vía, y cómo la educación debe permitir al otro que se emancipe, no solamente porque está educándose, sino porque asume que cuando ayuda al otro en un proceso de aprendizaje, le emancipa también. Acá hay algunas causas raíces para poder llegar a un problema raíz de lo que pasaba en la educación rural. Estos datos los extraemos del censo que nos entrega la Universidad Nacional de Colombia. Nos entregan un censo donde encontramos esos datos que les decía ahorita, donde nos dicen no a la mayoría de excombatientes, y no solo los excombatientes, sino las poblaciones aledañas y sus grupos familiares son analfabetas, pero resulta que no, habían allí como algunos cruces de información, porque uno era el dato de escolaridad, porque es escolaridad formal, y otro era el dato de caracterización de la población. Acá encontramos en esta espina de pescado, solamente voy a leer los problemas raíz y el problema pues como grueso, que es desde el cual nosotros partimos a generar la propuesta de un modelo educativo. La heterogeneidad académica, lo que les decía, hay muchos que no tenían ningún certificado ni siquiera de primero de primaria, pero eran los docentes en los espacios territoriales, o el médico, o el ingeniero, o el que sabía, nosotros aprendimos con ellos a cargar un celular con un billete de 2.000, o sea, cosas como esas que sin duda no hacen parte de un proceso educativo formal, pero sí son competencias desde la educación. Entonces, la insuficiente disciplina académica, no nos encontramos allí como con esa voluntad de los excombatientes de estudiar, fue un proceso también de enamoramiento en el que aún seguimos. El inadecuado manejo del alcance de la flexibilidad curricular, miren que no solamente de los excombatientes y de quienes estaban en ese momento en el marco del acuerdo y de generar un documento final, sino también desde las instituciones. Lo más complicado fue llegar a un acuerdo con las instituciones y pensar que Colombia y la educación tiene un vacío legal muy grande, vacíos legales de años. Nosotros seguimos con normas educativas del año 97 y del año 94, y por supuesto un proceso tan particular, un proceso tan diferente como el pensar la educación en el marco del proceso de paz, no entraba en ninguna de esas normas del 97 ni del 94. Y la flexibilidad muchas veces es solamente un nombre. Y llegamos a ese problema raíz, que pues es el insuficiente abordaje de las particularidades de la educación rural. Nosotros nos encontramos con que el problema de la educación para la paz en Colombia es un problema de educación rural, y cuando se habla de rural, no solamente es pensar el campo, sino de rural también en pensar las exclusiones. La experiencia UNAD, bueno,
Aquí hay como varios aspectos de por qué la UNAT. Les cuento una infidencia para que nos salgan las memorias. Cuando arranca todo el proceso venga, ¿a quién vamos a llamar para el proceso educativo? Cuando habían más recursos en el posconflicto, habían llamado nuevamente a la pedagógica. Habían varias universidades allí que tenían pues muchas experiencias. ¿Por qué la UNAT? Y les quiero decir en el escenario de que lo hemos hecho de la mejor manera posible y que por eso continuamos en el proceso. A la UNAT la elige la Comisión de Reincorporación, la elige el Consejo, porque además del SENA era la única universidad que tenía la cobertura geográfica para llegar a los sitios a donde llegamos. El proceso de educación en la UNAT fue un proceso en el marco del posconflicto que llega, y aquí viene una de las particularidades del proyecto educativo con ellos, y es que es un proceso que, a diferencia de todos los proyectos educativos anteriores, a diferencia de los procesos educativos de otros países, a diferencia de los nuestros propios, es el primer proceso educativo en el marco de un posconflicto que se hace entre todos. Nos sentamos con la UNAT, con el SENA, con las FARC, con la ARN, con Amnistía Internacional, con el Consejo Noruego para Refugiados, con la Embajada de Bélgica, a pensar un modelo que implicara a todos. ¿Tiene defectos? Muchos, claro. Tiene muchos defectos, sobre todo en esas talanqueras que hemos encontrado en el camino, pero es un modelo educativo que llega a las regiones, y no es un modelo educativo donde el excombatiente debe salir a ser parte de la institucionalidad con la que siempre luchó y peleó, sino que es un modelo educativo que se gesta para ellos, pero desde un proceso con ellos también. Hay escenarios bellísimos en estos proyectos de educación donde uno dice, venga, que la cosa sí es posible, donde uno recupera la esperanza. Hay lugares como Anorí, por ejemplo, en Antioquia, donde uno encuentra en una misma aula de clase. Aula aquí funciona como una metáfora, porque a veces era una polisombra, a veces era una roca, a veces era una quebrada, a veces era un espacio, ahí ustedes ven algunas fotos, prefabricado para hacer el acto educativo. Entonces, aula es una metáfora un poco. En una misma aula de clase usted podía encontrar, ya no tanto, eso ha sido difícil para nosotros, en este momento es diferente, pero apenas arrancó el proceso, usted podría encontrar un militar, un excombatiente de las FARC, con un excombatiente del ELN y con la comunidad aledaña. Nos encontramos escenarios donde la población con la que nos encontramos era, por ejemplo, en Pondores, hay una comunidad indígena viviendo con ellos, lo mismo que en, ¿cómo se llama la otra del Tolima? La que no es tan cerquita a Bogotá. Bueno, ahorita me acuerdo. En esas dos hay comunidad indígena que se fue a vivir con las FARC, porque como no había Estado y ante la ausencia de Estado, ¿yo qué hago? Pues me voy a donde me cuidan, ¿cierto? Entonces son escenarios, y con Onso la otra, Yerital, no me acuerdo cómo se llama la otra. Entonces, son escenarios donde la educación se convierte en posibilidad, no solamente posibilidad de aprendizaje de lo que ha sido tradicionalmente y de manera ortodoxa la educación, sino también se convierte en un escenario de posibilidad de ser persona. Ellos nos decían, conversando mucho con los profes, es que nos quedamos con la UNAT, con todos los defectos que encontramos en el camino, las talanqueras y lo que hemos vivido, porque acá los profesores nos ven como personas, nos miran a los ojos, nos hablan. Antes de pandemia es esto, ¿no? Nos tocan. Entonces hay muchas cosas bellas acá. Aquí hay algunos aspectos de ese modelo de educación, de una apuesta posible. La resiliencia ha sido el factor fundamental. Las cifras de deserción y de decepción han sido altas. No solamente nos hemos encontrado con muchas personas que abandonan el proceso educativo, sino también hemos tenido que ver morir a muchos de nuestros estudiantes en el marco de los procesos. Las esferas de formación, donde la educación inclusiva ha tenido incluso que mutar a muchas cosas. La cartilla inconclusa, que es una apuesta de alfabetización, porque también encontramos personas con analfabetismo funcional, más pocas de las que el censo decía, pero habían personas así. Entonces la cartilla inconclusa es la posibilidad que tiene la UNAT de enseñar a leer y a escribir, y tiene un principio que se basa en 100 años de soledad, cuando la peste del olvido hace que todos olviden cómo se llaman. Entonces Aureliano Buendía le pone el nombre a las cosas. Parecido a eso trabajábamos nosotros desde un ejercicio silábico, desde un ejercicio de enseñar a leer y a escribir,
con un método muy tradicional, pero con adultos. Y con el adulto implica otra cosa, ¿no? Implica incluso que tu mano, que siempre ha empuñado un fusil, pueda cerrarse porque la piel no da para cerrar y empuñar un lápiz, que es algo pequeño. Entonces, muchas cosas que, como ustedes ven y que quisiera contarles mucho más, han sido bellas, pero han sido retos y que nos implican. Y que hoy, finales del 2021, con un proceso de paz agonizante y con un gobierno que finalmente no define qué va a pasar con eso, se hace mucho más imperativo que pensemos procesos de educación otra, no para el excombatiente, sino para el colombiano que realmente lo requiere, y pues para nosotros también cambiar esas miradas. ¿Con qué nos encontramos? La educación para adultos, lo que les decía de los vacíos legales, la norma es del 91, nos exigían tener unas aulas de no sé qué medida con tantos computadores. Bueno, ahí estamos. La excepcionalidad no ha sido una de las cosas fáciles, sino al contrario, porque es un proceso excepcional que nos ha tocado movilizar con normas que no son excepcionales, que son taxativas y que incluso son, ¿cómo lo digo que suene bonito? No son arcaicas, porque lo son, no puede sonar bonito de ninguna manera. Oportunidades, pues hay muchas, pues vincular a más colombianos en el proceso de alfabetización. Nosotros no solo la UNAD, sino quienes todavía de pronto creemos, investigamos en este tema, nos hemos soñado una escuela de alfabetizadores. Hay un proyecto muy bello que se llama Maestro Itinerante, que precisamente, pues como su nombre lo indica, es que el maestro vaya a donde el estudiante esté y que todos podamos de alguna manera ser alfabetizadores. Bueno, aportar desde esta manera, desde esta experiencia piloto, hemos seguido allí asistiendo, tratando pues con las instituciones que todavía están tratando de garantizar la implementación de los acuerdos, de seguir trabajando. Pero no malos datos, que no los he puesto aquí porque, como les decía, la investigación histórica va hasta el 2019, pero los datos no nos dejan mentir a la hora de pensar que es un proyecto que está agonizando y que pues está en este momento muy pendiente de mirar qué se puede llegar a hacer, ¿no? Lo mismo que desde la educación superior para ellos, que todavía no es garantía, pues bueno, no solamente para ellos, sino para varios colombianos en el sector rural. Bueno, no me extiendo más, espero pues haber sido clara contándoles un poco de este ejercicio que mezcla mucho lo que es la investigación, pero también la vivencia, lo que vivimos, lo que soñamos, lo que construimos y lo que aún hoy, porque me atrevo a decirlo, y aquí he visto varios profes conectados que hicieron parte de estos proyectos, que aún hoy soñamos y pensamos que se puede hacer posible, al menos pues con algunos de los colombianos que todavía piensan que es posible la paz, no como una acción política, no como un estado ideal, sino como una acción subjetiva y como una acción, nuevamente volviendo a ranciar, donde si yo me emancipo, puedo emancipar al otro. Muchas gracias a todos por su escucha. Apenas me pasé como 15 minutos, Alejo, ya, qué pena. No, muchas gracias, doctora Marta Viviana, por la presentación, por su charla y por contarnos pues esta experiencia de lo que ha sido todo el proceso de la universidad vinculada al tema de los acuerdos, ¿cierto? Pues obviamente desde el marco de la investigación que nos presenta. Dado que sé del viaje en el que está, voy a leer una pregunta, si le parece y si tiene tiempo. Yo creo que alcanzamos a una, ¿no es cierto? Sí, Alejito, alcanzamos a ver. Entonces dice, muy interesante el ejercicio que se está planteando, no solo porque nos permite reflexionar sobre las experiencias latinoamericanas, sino porque sin lugar a dudas se convierte en aprendizajes para la implementación en Colombia. En este sentido, ¿cuáles considera que sean las lecciones aprendidas latinoamericanas? Ella dice que una o dos más relevantes para el contexto nuestro, para el contexto colombiano. Sí, bueno, las lecciones aprendidas son muchas. De hecho, hay un profesor que se llama Oscar Zuluaga, que hace un recuento con un grupo de investigadores e investigadoras frente a lo que han sido estas experiencias, y él hace hincapié en eso, en cuáles son las lecciones aprendidas. Primero, es necesario buscar, ese no es el deber ser, sino es el ser, ahí quiero aclarar. Es necesario buscar recursos de participación internacional para que los proyectos puedan tener
puedan trascender en el tiempo, porque ha sido el gran problema. Todos los países arrancan con las pilas puestas, el posacuerdo. Nicaragua, por ejemplo, el recurso financiero que se incluyó fue fuerte, y en Colombia también había un COMPES y todo. Eso está más embolatado que la plata de las TICs. Entonces, los recursos están, los recursos se generan, pero para que estos proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo, para que se pueda, digamos, que generar un escenario que realmente impacte y cambie vidas, es preciso buscar financiación extranjera, es una buena opción para que los proyectos puedan continuar. Segundo, es preciso, desde esas lecciones aprendidas, y pasó mucho en Nicaragua, propender, a nosotros nos pasó al principio, no es tan fácil lograrlo, pero se fue como tratando de matizar en el proceso, y es que no es fácil separar la doctrina del adoctrinamiento, teniendo en cuenta quiénes son las personas que hacen parte de estos procesos educativos, del proceso educativo naciente, ¿sí me hago entender? Como los actores están allí, como los actores proponen, como los actores discuten, en muchos escenarios de posconflicto, la doctrina ha continuado en el proceso educativo. ¿Sí? A nosotros, como les digo, nos pasó al principio. Al principio nos hacían cambiar las cartillas, porque en la cartilla de sociales, por ejemplo, salía un paramilitar y no lo aceptaban, y ellos no podían leer ese documento, pues era un curso de historia, de ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, ese escenario de tratar de cualquier manera de luchar en contra de la doctrina, no en contra de ella, sino de que la educación no se convierta en adoctrinamiento. Es otra lección aprendida. Y la tercera lección aprendida es que tenemos no solamente que creer en una educación otra para poderlo hacer posible, sino que asumir una educación otra. Es decir, yo puedo creerme el cuento y puedo decirlo bonito, pero si no me pongo la mochila y no salgo a hacer un proceso educativo diferente, es muy difícil. Eso sería básicamente, Alejito, como algunas de las lecciones aprendidas, sobre todo lo que tiene que ver con esa inyección presupuestal. Es muy difícil lograrlo así, porque los proyectos paran. De hecho, pandemia, los proyectos que tenemos pararon un año, y los de todas las universidades pararon un año. Entonces, no ha sido fácil, pues, como mantener y sostener estos ejercicios.